Muy buenos hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias a Dios por unirnos una vez más por este medio para que podamos conocer más cada día la palabra de nuestro amado Señor. Hoy me toca compartir Deuteronomio capítulo 21. Y como vemos, estamos en este tiempo también viendo leyes, muchas leyes que el Señor había establecido para su pueblo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver una de las leyes también que el Señor nos habla en este capítulo, ¿no? Nos habla de la purificación de un homicidio no resuelto, ¿no? Vamos a leerlo un poquito. A ver, dice, ¿no? Cuando estés en la tierra que el Señor tu Dios te da, podría ocurrir que alguien encontrara en el campo a una persona asesinada y no se supiera quién la mató. En ese caso, dice, ¿quiénes iban a resolver esta situación? Eran los jueces y los ancianos, ¿no? Que tenían que resolver esta situación, pero tenían que seguir las instrucciones que les había dado el Señor, ¿no? Y si ellos cumplían con las instrucciones, con todo lo dicho, Dios también honraba su palabra al quitar la culpa de ese pecado. Ahora, es como ahora mismo vemos, ¿no? Muchos homicidios que mueren personas y que no sabemos quién los hizo, ¿no? Queda impune esa situación. Pues, pero en ese tiempo, como les digo, el Señor también ya había dado una ley, ¿no? Para que ellos pudieran limpiar el pecado de ese momento, ¿no? De esa muerte y de esa maldición, porque dice que cuando había un muerto, la tierra era maldita. Entonces, para todo eso, Dios les había dado instrucciones para que ellos puedan ser perdonados. Bien, luego nos habla de matrimonio con una prisionera de guerra, ¿verdad? Y acá nos dice, ¿no? Vamos a leerle, dice. Supongamos que sales a la guerra con tus amigos y el Señor tu Dios los entrega en tus manos y tú tomarás cautivos algunos de ellos. Y supongamos que entre los cautivos ves a una mujer hermosa a la cual te sientes atraído y deseas casarte con ella. Sí, en ese tiempo, como todos sabemos, el pueblo estaba en guerra, siempre estaba en guerra, en la mayor parte de situaciones que ellos tenían era de guerra, ¿no? Y tomaban prisioneros y dice que habían hermosas mujeres que estos israelitas las querían tomar como esposas, ¿no? Y eso no era raro en esos tiempos, ¿no? Que un hombre tomara como esposa de entre las cautivas, ¿no? Entonces, pero esto también iba en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque estaba abierto un gran abuso en contra de ella. ¿No? Por el mismo hecho de que era prisionera, el hombre la quería tomar como esposa, pero la maltrataba, no le daba el respeto, ¿no? que ella merecía, ¿no? Por eso, lo que Dios dio fue pautas específicas para poder seguir con esa práctica, pero ya basado en las pautas, en las normas y en leyes que el Señor había puesto si estas personas o los israelitas querían tomar como esposa a las mujeres cautivas. Ahora también vemos el derecho del hijo varón, ¿no? Acá también nos habla de eso, mire, derechos del primer hijo varón, ¿no? Y acá lo vamos a leer. Supongamos que un hombre tiene dos esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos, varones. Y supongamos que el primer varón le haya tenido con la mujer que no ama. Y acá nos explica, espero que lo lean, por favor. En esto podemos ver que no importaba si era el hijo de repente de fuera del matrimonio, o si era hijo de una mujer que de repente hasta él aborrecía, ¿no? Sino que igual tenía que recibir la herencia, ¿no? Si es que era primogénito. Y si es que era primogénito, hermanos, tenía que el derecho de poder recibir doble herencia, ¿no? No importa si era hijo fuera del matrimonio, como les digo, ese hijo tenía derechos. Y ahora es igual, ¿no? El hijo tiene derechos aunque sean hijos
fuera del matrimonio, ¿no? Son leyes que el Señor hasta ahora las practicamos, hasta ahora las estamos llevando en nuestras vidas, ¿verdad? Acá también vamos a ver, yo quería un poquito más enfatizarme en estas dos leyes que el Señor da. Una es del castigo a un hijo rebelde, y acá lo podemos ver. Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde y no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarle ante los ancianos mientras están juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo, dice, limpiarás esta maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Fuerte, ¿no? Fuerte, ¿verdad? Pero esto no nos está hablando de un niño pequeño, ni tampoco nos habla de un adolescente, ¿no? Sino de un hijo mayor, de un joven que ya tiene responsabilidades, que ya aprendió a hacerse responsable de sus actos. De eso nos habla, ¿no? Y que se rebela contra sus padres, ¿no? Y era una rebelión muy fuerte, ¿no? Muy confrontativa con los padres. Esto tenía que ser para que los jueces o los ancianos pudieran castigar de esta manera, dice que esta rebelión tenía que ser constante, de siempre, ¿no? De siempre, ¿no? Era constante este maltrato que este hijo tenía con sus padres, ¿no? Nos imaginamos que era un hijo malcriado, abusivo, que de repente hasta le ponía la mano a los padres, ¿no? O sea, era terrible esta situación y podemos ver ahora también eso, ¿no? Hay hijos que maltratan a sus padres y hasta a veces usan la fuerza bruta para abusar de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces es ahí que era llevado a ser juzgado, ¿no? Y lo apedreaban, hermanos, hasta la muerte, ¿no? Y esta ley, como nosotros podemos darnos cuenta, si nosotros analizamos, pues es una ley muy fuerte, muy tremenda, ¿no? Que el Señor podía haber dado en ese tiempo, ¿verdad? Es que si nosotros vamos a algo, hermanos, y retrocedemos un poquito en todo este tiempo que hemos estado viendo la palabra, la verdad es que dice, ¿no? Que eran rebeldes, eran desobedientes, ¿no? Entonces había mucha rebeldía, ¿no? Hasta dice que eran contumaces. Entonces, por eso es que el Señor tenía que poner, ¿no? Mano dura, mano fuerte en ese tiempo. Como ahora también vemos, ¿no? Pero ahora es diferente. Ya vamos a ver por qué es diferente. ¿Ya? Entonces, y la intención clara, ¿no? Era de proteger el orden social del antiguo Israel y que los hijos y los padres temieran a esta ley, ¿no? ¿Para qué? Para que los padres puedan educar, corregir bien a sus hijos, ¿no? Y como les digo, ¿no? Como padres tenemos que hacer un buen trabajo con nuestros hijos, hermanos. Siempre llamándoles a obediencia, ¿no? Castigándoles apropiadamente, ¿no? Delante del Señor, no para destruir, hermanos, sino ¿para qué? Para que ellos puedan ser obedientes y no para destruirlos de ninguna manera. Porque cuando nosotros vamos a la palabra vamos a poder entender cuál es la forma también de corregir a nuestros hijos, ¿no? Y ahora Dios nos ha dado una gran medida de autoridad sobre ellos, pero también nuestra autoridad tiene que ser sabia en cuanto a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que tener la sabiduría que Dios ha puesto a los padres para poder corregir a nuestros hijos, pero también eh,
corregir muchas veces y tenemos que poner un poco más de mano dura, hacerlo, hermanos. Porque cuando están pequeños se les puede corregir, pero cuando crecen es bien difícil corregirlos, ¿no? Pero yo pienso que si a sus hijos, cada uno de ustedes les muestra, les enseña que reciban la palabra, esos niños van a ser unos niños buenos, unos niños educados, no tanto por nosotros, sino por la palabra que viene de Dios. Ya, entonces eso era. Ahora lo último que yo quería terminar con esto es ¿no? En esta ley que Dios entrega a su pueblo, nos habla de la maldición sobre el que es colgado en un madero, ¿no? Y vamos a leer, dice, si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. El Señor cuidaba de que no se corrompan, de que su tierra, de que su pueblo no sea contaminado, de que su pueblo no caiga en todas estas atrocidades que se veían también y también ahora se ven, hermanos, no podemos negarlo, ¿no? En ese tiempo. En el pensamiento del antiguo Israel, hermanos, lo peor era ser condenado a muerte en un madero. Era lo peor para ellos, hermanos, imagínense. No les podía pasar algo tan feo como eso, ¿no? Porque eran ser expuestos a la vergüenza, a la humillación. Y no solo eso, sino que eran deshonrados. ¿Por qué eran deshonrados también? Porque dice que cuando el cuerpo estaba colgado, hermanos, las aves carroñeras y los animales los destrozaban pues para comerse. Entonces, todo esto era terrible para la persona que era ejecutada de esa manera, ¿no? Y aún había algo peor. Se decía que eran malditos por Dios. Y esto no solo era para los condenados, sino para toda la familia, ¿no? Todos ellos sufrían de esa vergüenza, de esa humillación, de esa deshonra, de todo lo que traía este castigo, ¿no? Esta ley que era para los que habían cometido delito y eran condenados a muerte. Y todos podemos preguntarnos ahora, ¿no? ¿Por qué Jesús murió entonces en un madero o cruz, verdad? Podemos preguntarnos. ¿Sabes? Y quiero que entiendas que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que tomó el lugar como el maldito. Imagínense, hermanos, imagínense lo que hizo Dios y nuestro Señor Jesucristo. Siendo colgado en un madero en abierta degradación y vergüenza. ¿Se imagina? Todo lo que hizo el Señor Jesús. Y lo vamos a reafirmar esto en Gálatas 3, 13 y 14. Miren lo que dice. Y por favor ustedes también revisen. Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, dice, maldito el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, es decir, a todos nosotros, hermanos, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes, nosotros, pudiéramos recibir por medio de la fe
al Espíritu Santo prometido. ¿Se dan cuenta? Él recibió la maldición, hermanos, que nosotros merecíamos. Somos redimidos, hermanos, de toda maldición, de la ley, de toda maldición de la ley. Hermanos, yo les hago una pregunta. Si esa ley seguiría vigente, ¿qué sería de nosotros? Ya hubiéramos muerto. Ya estaríamos colgados y hasta ya hubiéramos desaparecido en ese madero o en esa cruz. ¿Se dan cuenta? Pero, hermanos, Él cargó con tu vergüenza. Él cargó con tu humillación. Él cargó con tu deshonra. Él cargó con todo, hermanos. Él cargó con todo. Él se llevó todo en esa cruz. Por eso es que nosotros decimos que somos libres, hermanos. Porque Él sacrificó. Dios sacrificó lo más amado y preciado que tenía, que era Jesús. Y Jesús sacrificó aún la última gota de su cuerpo, de su sangre. Por eso yo, Dios mío, cuando veo todo esto, es algo que no entiendo, ¿no? Como muchas personas puedan negarse a recibir lo que tiene Dios para sus vidas. Entonces, hermanos, es por eso que ahora ya no tenemos maldición sobre nuestras vidas. Porque Dios ahora solo quiere bendecirnos por medio de Cristo. Y no por lo que somos, hermanos. No por lo que somos. A veces nos creemos lo máximo. A veces creemos que somos más que los demás. No, hermanos. No somos nada. No somos nada. O por lo que hayamos hecho. No, yo he sido bueno. Yo he dado a los pobres. Yo he ayudado a muchos. No, hermanos. No es por eso. Simplemente es el hecho que Jesús entregó su vida, se hizo maldito por nosotros. Eso es todo. No hay otra cosa, hermanos. Por eso, hermanos, seamos agradecidos a nuestro Señor. Día y noche agradezcamos lo que Él hace día a día en nuestras vidas. Es terrible lo que ha vivido nuestro Señor por ti y por mí. Pero resucitó y nos liberó de tantas cosas terribles que habíamos hecho en nuestras vidas, hermanos. Por eso yo una vez más les digo, hermanos, sigamos adelante, sigamos buscando de aquel que nos dio libertad, de aquel que nos dio vida y vida eterna. Gracias, hermanos, gracias por permitirme entrar a sus hogares, a sus vidas, por medio de estos devocionales que Dios permite que los tengamos. Que Dios me los bendiga mucho, que este día sea un día de bendiciones, que Dios pueda mostrarse a sus vidas, que Dios pueda inclinar sus oídos a sus oraciones y a sus peticiones. Gracias, hermanos.